puesto que una de las tareas que se proponía la revolución alfarista era la unificación del país, pero para lograr esa unificación hacían falta vías que unieran a las dos grandes regiones que a la época existían en el país, porque si bien existía naturalmente la Amazonía y naturalmente existían las Galápagos, tenían muy poca población y prácticamente ninguna producción, de modo que el tema que se planteaba en la época era unir la sierra con la costa, es decir, Guayaquil y Quito. Y el ferrocarril se llamó así, The Guayaquil and Quito Railway Company. O sea que el ferrocarril no es la obra de Alfaro, es el instrumento para la enorme cantidad de obras de todo tipo, la separación de la Iglesia y el Estado, la incorporación de la mujer al trabajo y a la ciudadanía y la vida pública, la creación de una enorme cantidad de centros educativos, el cambio de relación para con los indígenas que antes habían pagado tributos de indios, es decir, un impuesto solo por ser indios. Tenían que pagar una cuota de la que se apropiaban a medias. La iglesia, o sea, a medias entre tres. La iglesia, los poderes locales y los hacendados. Todo eso fue suprimido. Es decir, la revolución alfarista marca un cambio en la manera de vivir. Todo esto es lo que explica por qué unos años más tarde, para el 28 de enero de 1912, todas esas fuerzas coaligadas, las que habían visto mermados o suprimidos sus privilegios por la revolución alfarista, se unieron, los curuchupas, también algunos liberales traidores que olvidaron que no hubiesen existido ni logrado nada si los radicales alfaristas no se hubiesen asomado, y por supuesto un sector mayoritario de la Iglesia Católica que había visto suprimido su monopolio de las conciencias, porque hasta entonces la Iglesia determinaba cómo usted nacía. No había registro civil antes de Alfaro, había partida de bautismo, no había matrimonio civil, también era la Iglesia la que lo casaba a usted, no había educación laica. Todo eso nació con Alfaro, solo había educación religiosa, no había ciudadanía de las personas. Para ser ciudadano había que ser católico, apostólico y romano. Los demás no tenían derecho a ser ciudadanos y finalmente cuando usted se moría tampoco había acta de defunción, sino que había santos óleos. Solo así usted podía ser enterrado en el camposanto, como se llamaba a los cementerios. Todo lo cambió Alfaro, desde el nacimiento hasta la muerte de las personas. El ferrocarril fue un instrumento para lograr una de esas transformaciones, que es una de las más importantes indudablemente, pero no es sino una, la de la unificación, la unidad, la intercomunicación de las dos regiones más importantes del país. Por eso lo mataron, por eso lo arrastraron, y como no querían que quedara ni rastro de lo que había sido, por eso, una vez muerto, lo quemaron. Pero fue inútil. Pero Alfaro sigue vivo. Cuando, muchísimos años después, se hizo una encuesta pública de quién era el ecuatoriano más destacado de todos los tiempos, por una inmensa mayoría, el pueblo ecuatoriano opinó
que era don Eloy Alfaro Delgado, nacido en Montecristi, en Manabí, el 25 de junio de 1842, asesinado en Quito el 28 de enero de 1912, cuando iba a cumplir 70 años de edad. Alfaro, el Alfaro que nos interesa, el Alfaro de su ejemplo, el Alfaro de su caudillismo, de su guía, de su liderazgo gigantesco, ese sigue vivo, sigue libre, no necesitó nunca de ninguna carta de excarcelación que dijera que estaba libre, porque era un espíritu libre y así lo sigue siendo. A veces, si usted se despierta a la noche asustado un poco porque siente que hay una cabalgata, hay unos sonidos extraños, no se preocupe. Es una última montonera de Alfaro que viene bajando por una montaña para terminar de limpiar el país que él tanto amó y en el que nosotros vivimos. Los medios de comunicación en Ecuador del periodo alfarista se dividen claramente en dos. Unos que estaban a favor de la transformación, encabezados por el Grito del Pueblo, qué nombres además los que tenía, el Guante y otros muchos que surgieron a la época, y otros reaccionarios que representaban el poder, la iglesia, la tradición. Inevitablemente los choques entre estas dos prensas eran muy grandes y el choque regional siguió siendo grande. Es decir, a pesar de todo el esfuerzo alfarista, a pesar del ferrocarril, las diferencias entre la costa y la sierra se mantuvieron. Y se mantuvieron y se mantienen en muchísimos campos. La costa era, curiosamente, inversamente a lo que ocurrió durante el resto del siglo XX, era mucho más progresista, más radical que la sierra, que era más conservadora, curuchupa, ajustada a la tradición. La prensa siguió el mismo camino. No es cierto ni que toda la prensa ecuatoriana haya estado en contra de Alfaro, esto no es cierto. No es cierto tampoco que toda la prensa ecuatoriana haya estado a favor de Alfaro. Igual que en todos los tiempos, los periodistas que somos, me cuento entre ellos, seres humanos, también nos dividimos como el resto de la especie humana en unas gentes que son de derecha y que quieren que nada cambie, que quieren que se mantenga todo como estaba, y otros que somos de izquierda, que queremos que las cosas cambien, que mejoren, que progresen, que el pueblo viva mejor, que se terminen las diferencias.